¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 2019. El gusto de saludarlos, el placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que reiteramos corresponde al día miércoles 9 de octubre del año 2019. Y por supuesto siempre ponemos a consideración de la teleaudiencia el número telefónico de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000, que precisamente lo utilizamos para entrar en contacto con la gente. Porque hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa y entiendo que también es de preocupación por las autoridades y de las autoridades. En ese sentido, hoy hemos invitado para hablar sobre las reacciones adversas a medicamentos en general al doctor Juan Carlos Jara. Él es asesor farmacológico del Ministerio de Salud, y también vamos a recibir a José María Cardoso, que es de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, un gusto. Gracias por venir a compartir con nosotros esta mesa. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias. Este es un tema que nos llama la atención, sobre todo si apelamos a la memoria y recordamos el caso de esta pequeña niña joven o niña adolescente que ingresó al hospital por el uso de un medicamento que le ha complicado, se encuentra en el hospital de traumas, estamos hablando de Violeta. Y precisamente queríamos conversar con ustedes, doctor Juan Carlos y doctor José María Cardoso, si esta situación, cuando se presenta un caso como este, cuando se presenta una reacción adversa o alérgica extrema, grave, se investiga el suministro del medicamento, ¿el cuerpo puede reaccionar así, doctor? Sí, evidentemente. ¿Sí? Resulta ser que todos los medicamentos, los principios activos que utilizamos para curar a un paciente que está enfermo, tiene la posibilidad de que en algún momento pueda tener una reacción adversa, sea cual fuere el tipo de medicamento, sea un antibiótico, sea un medicamento para diabetes, para la hipertensión. Entonces, no estamos exentos de ese peligro. Ahora bien, las reacciones adversas pueden ser de acuerdo a las manifestaciones de varios tipos. Eso es importante recalcar y saber. Clásicamente se clasifica, para entender un poco y entrar un poco en el tema, en las reacciones adversas de tipo A y las reacciones adversas de tipo B, que son los principales. La reacción adversa de tipo A es lo que se relaciona a los medicamentos en sí. Es decir, son las reacciones adversas que el médico en gran parte puede solucionar porque es dosis dependiente, le está dando una dosis y puede manejar la dosis. Por definición, la reacción adversa es toda reacción adversa que produce el medicamento dentro del organismo a dosis terapéutica, es decir, a dosis normales. Porque tenemos que también recordar que se utilizan en algunas circunstancias la dosis tóxica, que es otro tipo, ¿verdad?, de intoxicación, podemos decir. Después está la del tipo B, es la que se relaciona con la reacción espontánea del individuo, ya sea por un factor genético o por una reacción de anafilaxia que se habla, o de alergia. Entonces, cuando yo tengo una reacción que se relaciona directamente al medicamento, cuando el paciente toma su medicamento, en pocos minutos empieza a tener algunas manifestaciones y le comunica a su médico de cabecera, el médico de cabecera puede tomar las medidas pertinentes antes que eso se pueda agravar. Si el paciente sigue insistiendo con esa medicación, que es muy frecuente, a veces ya está reaccionando el medicamento y el paciente sigue utilizando. Entonces, la reacción puede ser bastante severa y a veces llegamos a complicaciones que no podemos solucionar. Cuando la reacción es en donde el individuo o la persona en sí reacciona ante ese medicamento por un factor genético o por una alergia muy acelerada o hipersensibilidad que se habla, la situación puede ser mucho más grave y a veces fatal. Entonces, teniendo esa explicación con respecto a la forma más frecuente, podemos decir, de reacciones adversas,
podemos decir que podemos tener reacciones adversas de tipo leve, moderada, severa y gravísimas. Entonces, podemos tener estos tipos de reacciones adversas con cualquier tipo de medicamento. Las reacciones en donde el individuo o la persona reacciona por un factor anafiláctico, que se llama en términos médicos, puede ser fatal. En segundo le puede llevar al paciente. A veces no te da tiempo en actuar, estando inclusive en lugares en donde se puede actuar en forma inmediata. Así es que es una situación que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, a través de la Dirección de la Farmacovigilancia, se está insistiendo mucho en el control de los medicamentos. Doctor, se está investigando, por ejemplo, el caso que comentábamos, el caso Violeta, que se encuentra en el hospital de trauma. Sí, nosotros iniciamos una investigación al tomar conocimiento de esto. Nos constituimos en el hospital donde ocurrió el hecho, ¿verdad? Como nuestro ámbito de competencia se circunscribe a lo que es el producto en sí, al medicamento, entonces recabamos todos los datos de uso del medicamento, las cantidades que fueron remitidas, las cantidades utilizadas. Entonces ahí más o menos sabemos si la causal del evento está relacionado directamente a la calidad del medicamento. En este caso, por ejemplo, la partida o el lote del medicamento producido está constituido por 20.000 ampollas aproximadamente, ¿verdad? 1.000 ampollas llegaron a ese servicio, se utilizaron 893 ampollas, entonces si hubiese sido por calidad o falta de calidad del medicamento, hubiésemos tenido igual cantidad de casos aproximadamente. Y este medicamento, ¿en qué casos se utiliza, doctor? Bueno, este medicamento es un antiemético, o sea, en términos más sencillos, sirve para reducir las náuseas o evitar las náuseas y los vómitos. Generalmente, donde más es utilizado es en aquellos pacientes que son tratados con quimioterapia, porque están más expuestos a este tipo de eventos por la medicación que reciben. Y también en algunos casos, en la mayoría de los casos, en tratamientos postoperatorios. ¿Cómo se utiliza este medicamento? Bueno, específicamente la vía de administración del fármaco que nosotros estamos investigando es por vía intramuscular o por vía intravenosa. Puede administrarse de las dos maneras, ¿verdad? Y en el caso de ella, ¿cómo se utilizó? ¿Intravenosa? En el caso de ella, no tengo el conocimiento formal porque en esa parte nosotros no intervenimos, ¿verdad? Nosotros nos basamos en el tema del medicamento en sí porque es nuestro ámbito de competencia. O sea que hicieron la verificación y en otras personas no hubo esa reacción. ¿O sí hubo? En ese tipo de reacciones no tenemos conocimiento de que haya habido en otras personas. Sí hubo un caso asociado de otra persona en un establecimiento privado, ¿verdad? Pero con otro lote de medicamentos, ¿verdad? También tenemos conocimiento de nuestra base de datos de los reportes que nos llegan a la oficina que hubo un caso, pero es una reacción de rash cutáneo, unas alergias ronchas, las ronchas comúnmente que se le dice, que también es una reacción alérgica, una reacción adversa, y esos son los casos que tenemos de reportes con respecto a ese medicamento. Estos medicamentos, o sea, no solamente esto ocurre acá, esto ocurre en diversas partes del mundo. Nosotros inmediatamente al conocer los casos que se estaban mencionando por redes sociales y la prensa, como trabajamos en red a nivel de América, solicitamos informe a los demás centros de farmacovigilancia y nos enviaron los reportes de cómo se estaba manifestando el ondansetron en los diversos países. Así que, por ejemplo, México informó que en los últimos tiempos tuvo 7 casos, de los cuales 4 eran graves, el resto no. Chile también informó, pero ninguno fueron casos graves de los reportes que tuvieron. Entonces, son episodios normales dentro del uso del medicamento que pueden ocurrir.
Y, doctor, con respecto a llegar a este cuadro, porque ella tengo entendido que sigue en una especie de coma. Es decir, para que la reacción adversa llegue a ese nivel, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, específicamente, si es que esta paciente solamente hizo este fármaco o este medicamento, pudo haber sucedido que, si considerando que la dosis que se utilizó fue correcta, pudo haber hecho una reacción en donde este medicamento en algunas circunstancias actúa a nivel cardíaco, en donde ataca el sistema nervioso de las fibras cardíacas, que son muy sensibles, y esto hace que se produzca una arritmia severa. Cuando se produce una arritmia severa, sabemos que el corazón llega a un momento en que puede parar. Pudo haber pasado o pudo haber ocurrido esta situación. Hipotéticamente estamos hablando. Si esto ocurrió, ¿qué quiere decir? Que si hubo un paro cardíaco, la oxigenación cerebral es dificultosa, Sí. entonces pudo ir a una hipoxia severa. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la falta de oxígeno En el cerebro. en el cerebro es importante. Si pasó más de 5 minutos, probablemente ese paciente ya va a quedar con algunas secuelas. Si pasó 10 minutos, con secuelas mucho más graves. Y si es más tiempo, probablemente puede quedar vegetativa. O sea que eso es prácticamente una forma de esquematizar un poco la gravedad de la situación, que es lo más probable que haya ocurrido, si es que verdaderamente se atribuye a este fármaco. Otra situación puede ser que haya tenido algunas otras medicaciones, yo no sé el caso, en donde se pudo haber utilizado otros tipos de fármacos. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas al medicamento, cuanto más se utiliza, es mayor la posibilidad de una reacción adversa. Es por eso que hoy día las reacciones adversas es una preocupación en salud pública. En los Estados Unidos se han hecho estudios con respecto a las reacciones adversas, en donde se ha visto que en un 10 a 15% de los pacientes internados es causa de reacciones adversas. Y de esto, 1% casi con seguridad entra en terapia intensiva. Y de estos, probablemente el 0,5 a 1% se mueren. Entonces es un costo al Estado. Es una preocupación que en algunos países inclusive ya se está teniendo como un problema de salud pública. O sea que la situación es grave, pero es una cosa que ocurre y hay que tratar de ir calibrando, vamos a decir, el control y la eficacia de los medicamentos. Doctor, con respecto a ¿qué ocurre con este medicamento? Es decir, ¿cuáles son las decisiones o determinaciones que se toman desde el Ministerio de Salud cuando ocurren situaciones como esta? ¿Se atajan los medicamentos, se deja de usar o en realidad no es así la cuestión? Bueno, dependiendo de la situación, en este caso la situación no depende de la calidad del producto, entonces no tenemos motivos o razones suficientes como para suspender el uso de ese medicamento o retirarlo del mercado, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo desde el Ministerio es sacar un comunicado, ¿verdad?, solicitando que se tomen en cuenta las precauciones y advertencias que están dispuestas en la bibliografía que acompaña al producto. Todos conocemos lo que es el prospecto. Siempre que alguna vez habremos comprado un medicamento. Entonces, en ese prospecto están indicados las precauciones, las advertencias, el modo de uso, la vía de administración, las condiciones de conservación, las interacciones que se pueden dar con otro fármaco, porque generalmente cuando estamos con un estado de salud un poco deteriorado, no solamente estamos consumiendo un fármaco, sino más de uno. Entonces, todo eso está descrito en la bibliografía. Pero eso ya queda a cargo del profesional. Queda a cargo del profesional. Pero hay una cuestión que sí el paciente debe mencionar cuando está siendo asistido, si es alérgico a algo. Claro. Porque ahí también se puede dar ese factor, ¿no? Eso es Totalmente categórico. ¿Sí? Uno va al sanatorio o al hospital y lo primero que te preguntan es eso. Claro. Y uno tiene que conocer también sus antecedentes, ¿verdad? Porque eso de alguna manera colabora. Así mismo. Y doctor, ¿cuántos casos hay hoy día
de gente que tuvo reacciones adversas a medicamentos en los hospitales dependientes del Estado paraguayo? Dependientes del Estado paraguayo, no clasificamos por de dónde vienen los reportes, clasificamos por fármacos. Tenemos... entiendo. O sea que a nivel país se tiene entonces. Sí, nosotros recibimos... Incluso sanatorios privados. Sí. Inclusive pueden reportar a aquellas personas desde su casa, ¿verdad? Que pudieron haber tenido una reacción adversa. El sistema permite que cualquier persona pueda reportar. Nosotros tenemos aproximadamente 500 reportes de reacciones adversas. Pero cuando hablamos de casos graves, es uno de los más graves, ¿no? Es uno de los más graves. ¿O hay otros también con similares características? Hay algunos, pero no con estas características. Esta joven entró en coma. Hay algunos con estas características, pero no en esta... O sea, hay reacciones adversas graves, pero no en este caso de coma. Realmente es grave. Ojalá que... porque me imagino que hay una investigación también, doctor, ¿verdad? Sí. Que continúa y que en algún momento dado va a determinar en qué fase hubo el error, si es que lo hubo, o si en realidad, como explicaba también el doctor, si la combinación con otros medicamentos fue lo que en realidad hizo eso, ¿verdad? Ojalá que se encuentre, sobre todo la solución primeramente para ella, claro, pero también la responsabilidad, si es que la hubo. ¿Esto ocurre también con las anestesias? Sí. Cualquier medicamento, el más inofensivo que a vos te parezca, puede producir una reacción adversa. El paracetamol, que tanto se usa en época de dengue, tiene una dosis, ¿verdad? Indicada, que no puede ser superada. Al ser superada, esa es porque me duele mucho, está afectando directamente al hígado. Y eso desencadena en una reacción adversa en donde el metabolismo del organismo ya se ve alterado, por ejemplo. Sí. Y ¿el cuerpo se puede predisponer también para eso, doctor? Claro que sí. Porque claro que sí. Yo una vez tuve una intoxicación muy rara con una empanada. Sí. Me salieron unas urticarias gigantes que tuvieron que meterme medicamento intravenoso para poder bajar las urticarias y después de 5 días salí de internación. Es decir, quiere decir que en un momento dado el cuerpo puede estar predispuesto a tener una reacción con esas características. Y la empanada jamás me causó ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y no tenía ningún sabor extraño. Es decir, diferente cuando uno prueba algo que está podrido, está descompuesto. No, en realidad no tenía nada raro para mí, desde mi óptica. Probablemente algún ingrediente que tenía es lo que generó, o probablemente el cuerpo. Y por eso la consulta. Sí. Evidentemente que el organismo puede tener ante un medicamento una respuesta muy diferente entre una persona a otra. Eso es categórico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para administrar los medicamentos, principalmente en las edades extremas. Es decir, en el recién nacido, en el niño y persona más de 70 años. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué el organismo hay que investigar un poco? Y eso también una exhortación a los colegas médicos, ¿verdad? Claro. Resulta ser que los medicamentos, cuando ingresan al organismo, actúan a nivel del hígado, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel pulmonar. Es decir, desde el mismo momento que el medicamento ingresa al organismo, también el cuerpo trata de eliminarlo rápidamente. Y eso es lo que se llama metabolización. Entonces, un paciente, para administrarle la dosis correcta, la dosis exacta, la dosis óptima, lo que se llama también dosis terapéutica en medicina, tiene que estar el hígado trabajando perfectamente. No tiene que tener alteraciones. Y ese es atribución del médico, preguntar al paciente si alguna vez tuvo algún cuadro hepático, tipo hepatitis. Si es alcohólico, hay que tener en cuenta el medicamento que va a utilizar. Si el paciente tuvo alguna vez algún problema renal, porque la eliminación de los metabolitos y algunos principios activos, tal cual como entran, salen. Y puede ser muy peligroso en la parte renal. Entonces yo tengo que saber el funcionamiento del riñón para dar la dosis óptima, la dosis ideal, la dosis correcta.
Si es que hay alguna falla, yo puedo hacer que ese medicamento disminuya la dosis o no lo utilizo directamente, de acuerdo al riesgo. De ahí viene que en medicina y la utilización de los medicamentos se analiza mucho lo que se llama beneficio-riesgo. ¿Cuál es el beneficio que le voy a dar a un paciente que está en una etapa ya muy extrema utilizando ese medicamento, sabiendo el riesgo que también tiene ese medicamento? Entonces, es importante conocer al paciente antes de administrar un fármaco porque importa muchísimo. Más todavía si ese paciente que ha pasado 70 años ya está con su problema diabético, ya está tomando de por sí medicamentos para la diabetes, es hipertenso, toma 1 o 2 medicamentos para la hipertensión, de repente hace una infección severa, entonces hay que hacerle antibiótico. Y si vos no evaluás lo que se llama la farmacocinética de ese paciente, principalmente desde el punto de vista de sus organismos, porque es un conjunto total lo que se analiza, para no caer en estos errores que a veces son muy severos. ¿Y se suele hacer eso, doctor? ¿Perdón? Se suele hacer eso que explicaba el doctor de evaluar al paciente. Evaluar al paciente. Digo nomás porque a veces la enfermedad tampoco te da mucho margen de tiempo como para hacer ese análisis y suministrar medicamentos. Y se debe evaluar, se debe hacer un buen diagnóstico. O sea, toda atención médica debería empezar por un buen diagnóstico. Eso evita muchísimas cosas. Complicaciones para el paciente, gastos de bolsillo, porque también interviene mucho el tema económico acá. Porque una persona que ingresa, como dijo el doctor, por una reacción adversa a ser internada, deja de trabajar, deja de sostener a la familia la tiene que atender. Entonces es una serie, es un ciclo, diríamos, en donde todo el entorno se ve afectado. Por eso que el buen diagnóstico es esencial. Ahora, doctor, una consulta que me parece importante tiene que ver con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Investiga esos casos en términos de encontrar la responsabilidad humana o del medicamento, o en realidad toma, archiva los casos y pasa a otra unidad? No. Le explico cómo funciona la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Nosotros somos el ente regulador de medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, perfumes, domisanitarios y otros artículos para la salud. Es nuestro ámbito de competencia. Nosotros nos encargamos de investigar si el producto está en condiciones de ser utilizado, la calidad, la eficacia, ¿verdad?, del producto. Es nuestro ámbito de competencia. Ahora, lo que ocurrió en un establecimiento, ¿verdad?, ya no es competencia nuestra. El procedimiento médico que se realizó no es del ámbito de nuestra competencia. Nosotros nos enfocamos solamente en el producto. Pero cuando ocurren casos similares al del hospital de trauma, entre otros, porque me decías, doctor, que hay cerca de 500 casos, ¿se hace un reporte de eso y se corre traslado a otra unidad como para que también hagan esa verificación? Nosotros hacemos una verificación de causalidad, o sea, vemos si el uso de medicamento está asociado a ese evento que ocurrió, ¿verdad? Lo analizamos, hacemos el estudio y procesamos esa información. Esa información nosotros estamos trabajando en línea con la oficina de apoyo de la Organización Mundial de la Salud que se encuentra en Suecia y remitimos ahí los datos para su evaluación. Es una base de datos mundial. Tenemos mensaje de la gente, vamos a leer porque la gente nos envía y probablemente ya vamos a ir cerrando este bloque de puntos de vista. Rápidamente, señor director, si ponemos al aire para compartir con la gente los mensajes. Buenas noches, estoy viendo el programa sobre las reacciones adversas del ondansetron y yo tuve parálisis en mi pierna. Hasta ahora sigo teniendo y el doctor me dijo que no era el medicamento cuando todavía no había casos. Esto hace un mes atrás. Al momento de que me pusieron, me caí y no pude caminar. Y solo me pusieron ondansetron, no mezclaron con nada más. Con respecto a esto, ¿puedo opinar? Sí, doctor. Bueno, nosotros, nuestra ley madre es la 1119 y en ella específicamente habla de que todo profesional de la salud debe reportar con celeridad los casos de reacciones adversas de las que tengan conocimiento. En tal sentido, el Ministerio de Salud
y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria hicieron un esfuerzo. Estamos en una red internacional a nivel mundial, ¿verdad? En donde tenemos enlaces directos para estar comunicándonos. Los reportes deben hacerse. El profesional médico no está acostumbrado a reportar estos casos. La gente ahora va a enterarse. Nosotros tenemos un enlace dispuesto en la página del Ministerio y en la página de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, el cual es proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, en donde se pueden detallar todos los casos de reacciones adversas que tuvieron, ¿verdad? Las consecuencias, eso está totalmente estandarizado y está codificado, es secreto, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente para que tanto profesionales de la salud, médicos, personal de enfermería, farmacéuticos, bioquímicos puedan hacer el reporte cuando tengan conocimiento de una reacción adversa. Doctor, ¿hay alguna recomendación específica con relación a esta droga, el ondansetron? Y la recomendación que nosotros hacemos es que se fijen en la bibliografía que ya está establecida, ¿verdad? Ahí están las precauciones, las advertencias, y que tengan el uso correcto del medicamento. Que hagan el uso correcto del medicamento, ¿verdad? En las dosis adecuadas y por las vías correctas. ¿De qué procedencia es el medicamento ondansetron? La procedencia del medicamento que está siendo investigado es de origen nacional. Nacional. Es de origen nacional. Bueno, ojalá que se encuentre, sobre todo, una solución para los que están todavía con algunas reacciones adversas con respecto a este medicamento, y también aquellas personas que han sido suministradas con otros medicamentos. Bueno, gracias, doctor. Me permití, antes de terminar, te quiero aclarar una cosa. En el tema de la pregunta que me hiciste de la procedencia del medicamento, esto puede ser un medicamento nacional, puede ser un medicamento extranjero. La gente tiene que tener en cuenta una cosa. La materia prima con la que se hace el producto no es nacional. Nosotros no tenemos farmacoquímica, entonces acá se elabora el producto. ¿Verdad? Se entiende perfectamente. Sí. Los principios prácticamente se traen y se elaboran aquí. Así mismo. Gracias, doctor. Muy amable por explicarnos. Un tema que muchas veces percibimos, pero no sabemos, pero técnicamente es importante saberlo. Gracias, doctor, también por explicarnos. Muy amable. Muchas gracias. Cerramos este primer bloque de Puntos de Vista, 20:35. A la vuelta de la pausa tenemos más. Ya venimos. Vamos a presentar también en otro de los temas aquí en Puntos de Vista. Estamos comenzando otro bloque y precisamente vamos a hablar de niñas al poder. Niñas al poder. Y Horacio Garcete nos acompaña en esta edición para explicarnos de qué se trata Niñas al Poder, que viene encarando Plan Internacional Paraguay. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a vos y a tu audiencia. Gracias por la invitación. ¿De qué se trata Niñas al Poder? Mira, el 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, ¿verdad? Así es. Justamente lo estableció Naciones Unidas para mostrar las barreras especiales que las niñas tienen que pasar a diferencia de los niños. Entonces, plan que trabajamos ya hace 80 años en más de 70 países. Nosotros identificamos que nosotros trabajamos en zonas rurales, proyectos en zonas rurales, identificamos en situación de pobreza. Es la niña la que más sufre, ¿verdad? Sufre más discriminación. Generalmente en los países que estamos, tanto en África y en Asia, hay todavía lo que se llama mutilación genital femenina, matrimonio infantil. Y acá en Sudamérica tenemos otras problemáticas. Acá en Paraguay específicamente el criadazgo es algo que más son las niñas las que sufren eso. El abuso sexual, estamos hablando de este año, el 90% de los casos son en niñas. Y también tenemos 2 embarazos por día en niñas de 10 a 14 años. Entonces, lo que tratamos con esto de Niñas al Poder es de una forma prepositiva mostrar que las niñas pueden también estar en espacios de poder, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es traemos niñas del interior del país de proyectos y programas nuestros para que funjan como máxima autoridad en diferentes instituciones. Esto lo estamos haciendo ya desde el 2016. Sí. Y este año, por suerte, estamos teniendo buenas confirmaciones. Ya tenemos, hoy nos confirmó el presidente de la República, ¿verdad? Que vamos a tener una niña presidenta de la República. Ya tenemos confirmación de la Cámara de Senadores,
del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Niñez y así, ¿verdad? Este año tratamos de hacer algo diferente, que justamente nosotros estamos teniendo un proyecto de fútbol mixto. Sí. Y en el interior del país, aunque no creas, a las niñas les encanta jugar fútbol. Sí. Y siempre quisieron tener oportunidad. Pero en Capital también hoy día está muy extendido el tema de las mujeres al fútbol. Sí. Sí, yo tengo sobrinas que juegan y practican fútbol. Es decir, van a la escuela de fútbol a practicar. Y está interesante, ¿no? Sí. Porque de alguna manera también ahí ya vemos, porque estamos dejando ese estigma, ¿no? Sí. De que el hombre era para el fútbol y la mujer para el handball. Así, en realidad no debe ser así, ¿verdad? No, y porque tengo entendido que también hay handball masculino hoy día. También. Y sin problema, está bien eso. Mira, y vamos a tener una presidenta de la APF y de la Comebol también. Sí. Porque justamente la APF que está queriendo mostrar, ellos están impulsando varios proyectos de fútbol femenino y fútbol mixto. Y mira, nosotros con este proyecto hemos logrado que niñas vuelvan a la escuela, por ejemplo, porque de tanto que quieren jugar, ¿verdad? Y realmente a nosotros el fútbol es como una excusa para hablar de otras cosas, Claro. autoestima, derechos y cuestiones así. Entonces, este año estamos más fuertes que nunca, por suerte. Lanzamos también una investigación que nos apoyó Tana y Juan Carlos Maneglia, nos apoyaron ellos. A nivel mundial, no sé si sabías, 56 de las películas más taquilleras, ninguna fue dirigida por mujeres, ¿verdad? Y se muestra que realmente hay una representación más masculina. Entonces lo que estamos buscando con esta campaña, el lema es, si pueden verlo, pueden serlo. Entonces queremos mostrar más ejemplos a las niñas de mujeres destacadas en Paraguay y en el mundo, para que ellas se puedan aspirar a más, ¿verdad? Yo tengo una hija de 7 años, por ejemplo, que ella me pregunta, ¿por qué papá juegan fútbol solo los hombres? O sea, ¿por qué no juegan las niñas también o mujeres ahí? Me dice, ¿por qué todos los superhéroes son hombres? Y yo le digo, no, esta es la Capitana Marvel. Ah, yo quiero ver también. Sí. O sea, que hay un estudio que dice que a partir de los 6 años las niñas se empiezan a sentir diferentes. Sí. Entonces, todo eso queremos lograr un poquito con esta campaña, ¿verdad? Claro, yo creo que también el mundo tiene esa visión. Sí. Y ese ejemplo que diste con Capitana Marvel me parece uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? Sí. Que lo lograron bien en el sentido de dar un nuevo concepto moderno, tanto de la mujer como del hombre, que somos iguales y no hay diferencias ahí. Y me parece muy interesante, incluso vi que años anteriores no solo se trataba de cargos públicos de poder, sino vi también niñas que venían aquí a acompañarnos como conductoras, ¿verdad? Sí. Que es interesante, sobre todo ya en la práctica de la profesión. A ver, ¿y cuál es la experiencia de estas niñas después de haber ejercido, tomando como experiencia los años anteriores? Mira, realmente ellas forman parte de una escuela de liderazgo que tenemos. Realmente ellas nos cuentan que cuando van a su comunidad, las reciben como estrellas más. Nos dice que una contaba que le abrazaba a otra niña y le decía, yo quiero ser como vos. Y ellas empiezan a dar cursos y presentan también, ellas pueden presentar proyectos para sus comunidades también a plan. Justamente una de las niñas que participa de ese programa nos pidió específicamente un proyecto de fútbol en su comunidad, una niña indígena, y jugar un proyecto de fútbol. Pero nosotros siempre ahí metemos el tema de derechos, autoestima y todo eso. Y muy buena experiencia, ¿verdad? A partir de esto también pudimos nosotros desarrollar programas y proyectos específicos por ejemplo, ahora estamos con un proyecto con el Ministerio de Salud que lanzamos una libreta joven online, donde las niñas y los varones también pueden aprender sobre autoestima, salud, vacunas, prevenciones de enfermedades y todo eso. Y tiene un enfoque también mucho hacia las niñas, también con... Ahí te quería hacer una consulta, Horacio, respecto a los niños. No es que quiero pintarle de malo a los niños, pero resulta que los niños, a veces hasta sin intención, ellos son de tentar mucho y eso muchas veces puede cohibir a una nena que quiere jugar al fútbol, por ejemplo, cuando la escuela de fútbol es mixto. ¿Cómo hacer? Es decir, porque yo no creo que los niños sean responsables, probablemente viene de la educación, de hacia arriba viene eso, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante seguir trabajando esmerada
y fortalecidamente, porque de esa manera se van a ir rompiendo esos paradigmas que para mí son negativos, ¿verdad? Sí, nosotros incluso tenemos años anteriores una investigación que se llama ¿Y los niños qué?, ¿verdad? Justamente por la pregunta, ¿por qué las niñas? Claro que hay que trabajar con los niños. Hoy justamente nosotros, como no podemos con todas las instituciones que nos piden, nosotros hacemos un trato con el Colegio San José, ¿verdad? Y el Colegio San José le contactamos con empresas y ellos hacen. Y justo una niña del San José me contaba hoy que realmente ella en su curso es ella única y son 19 niños. Y nos estaba diciendo que ella sentía esa presión a veces. ¿Por qué un día la niña no entendían, verdad? Nosotros le decíamos, bueno, hay que ir trabajando y hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Hay que trabajar con los niños, con los hombres. Nosotros ahora tenemos un proyecto, por ejemplo, de crianza positiva y nuevas masculinidades, le llamamos, que es que enseñamos a los padres a que no está mal que puedan abrazar a su hijo, que le puedan dar un beso. Nosotros pensamos que ya superamos eso, pero no es así, Sí, ¿verdad? no, hay familias que no... Que el hombre tiene que ser duro. Sí. Y darle un beso al hijo hombre, ¿no? Y es una Vamos a hacer una pausita, Sí, Horacio, y a la vuelta vamos a venir con las últimas consideraciones aquí en Puntos de Vista. Brevísima pausa, ya venimos. Muy interesante, estábamos viendo también a un videíto ahí de hombres y mujeres jugando al fútbol, me parece muy interesante. ¿Cuándo se desarrolla esto, para recordar? 11 de octubre me decía. 11 de octubre, el viernes. Va a ser esto, le invitamos a la gente a participar como en nuestras redes sociales, pueden plan.py o si no en nuestra página web, plan-medioparaguay.org. Incluso ahí tenemos la metodología, que si hay empresas, escuelas que quieren hacerlo, nosotros le pasamos la metodología y lo hacen sin nosotros también, ¿verdad? Las tomas de poder. Este es uno de los videos que te estaba comentando. Sí. Este es de una campaña de ustedes, ¿no? Sí, de un proyecto en Guairá. En Guairá. Y ahí vemos niños y niñas Jugando juntos. al fútbol. Sí. Qué interesante, sobre todo para que, primeramente, la mujer pueda tener cabida en algo que es tan divertido como el fútbol, y por otra parte que el hombre acepte que la mujer lo puede hacer y lo hace de manera formidable. ¿Por qué digo esto? Hay experiencias ya, hay mundiales de clubes y de países, de mujeres que juegan al fútbol. Entonces sería lindo que no obstruyamos o que no sea una cortapisa o un obstáculo para una niña, la burla del niño, por ejemplo, porque está jugando al fútbol, ¿verdad? Porque en realidad eso ocurre bastante. Entonces hay que trabajar, pero la educación desde arriba, ¿verdad? Así mismo. Porque viene de los padres. Sí, porque esto, justamente con estas tomas de poder, lo que buscamos es, bueno, uno, que la niña tenga una experiencia única, ¿verdad? De ser vista donde quizá ninguna mujer siquiera fue vista, como la presidencia de la República. Dos, sensibilizar a la autoridad sobre este tema, ¿verdad? Que la niña de comunidades pobres del interior le diga qué está viendo, qué siente, qué necesita, ¿verdad? Y tres, lo que vos decís, ¿verdad? Sensibilizar a la población en general, que los padres empiecen a tener esta sensibilidad en general. O sea, lo que nosotros acá decimos es igualdad nomás, ¿verdad? Nosotros trabajamos también nuestros proyectos con niños, obviamente también. Tiene un enfoque más de niñas, nosotros en plan, pero nuestros beneficiarios, el 60% son niñas, el 40% niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enfoque por toda esa discriminación que vemos en las comunidades, pero evidentemente hay que trabajar con el varón, hay que trabajar con el niño también, hay que trabajar con los dos sexos. Y Horacio, con respecto a lo que significa todo esto para las niñas, para los niños, este espacio que van a desarrollar el 11 de octubre, ¿cómo seleccionan a las niñas? ¿Cuántas niñas forman parte del proyecto? ¿Ustedes toman los sectores más vulnerables? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros de hecho estamos en 370 comunidades que son de San Pedro, Guairá, Paraguarí, Caguazú. Ellos son luego de zonas vulnerables y estas niñas participan de un proyecto en sí, que es el proyecto de liderazgo, y entre ellas se seleccionan quiénes van a venir, ¿verdad? Después ellas eligen más o menos qué instituciones quieren, como todas de repente ponen la presidencia de la República, ahí tenemos que hacer tipo un sorteo o una cuestión así, pero ellas eligen más o menos dónde venir y vienen 48 niñas van a venir.
Pero siempre van en dos, o sea, van acompañadas porque ellas se sienten más acompañadas. Y nosotros incluso tenemos que buscar una actividad para ellas porque ellas por venir a Asunción nomás ya están muy emocionadas. Claro, entonces, una excursión, un viaje, claro. Y nosotros mañana ellas ya llegan y vamos a llevarle al Defensores del Chaco para que conozcan. O sea, para ellas va a ser una experiencia fantástica, luego ya esa experiencia. Porque justamente, como te digo, es muy emocionante cuando ellas se eligieron, lloraban por solo el hecho de saber que van a venir, tener la oportunidad de estar en Asunción, ¿verdad? Claro, y pueden visitar la olla monumental también de Cerro Porteño. Eso sí va a ser una experiencia inigualable. Le pedimos a Cerro, pues justo mañana ellos tienen el concierto de... Tienen un concierto. Entonces sí. Pero vamos a seguir tratando. Pero qué interesante que están las niñas y los niños. Qué lindo video. Bueno, y ojalá que tengan tiempo para pasar por aquí, nos tomamos una foto también y de paso, por lo menos unos minutitos le metemos aquí en C9N para que también puedan promocionar la actividad del día 11 de octubre. Gracias, Horacio, muy interesante, y desde al menos este medio vamos a acompañar esta iniciativa que por sobre todo busca esa igualdad que nosotros como sociedad al menos estamos convencidos de que así vamos a construir un país diferente. Y le agradecemos a ustedes. De hecho, C9N es uno de los canales que más nos apoya todos los años y le agradecemos muchísimo eso. Gracias, Horacio, muy amable. Muy bien, ahí está la actividad prevista para el 11 de octubre. Estamos llegando a la parte final de Puntos de Vista. Edición del día miércoles, son las 20:58 en territorio nacional, 25 grados la temperatura actual. Pero quédense con nosotros, ya llega el recuento de las noticias a través del canal de las noticias. Por su atención, muchas gracias.